Buenas, otra vez aquí, quinta clase ya de los temas que entran en el examen de Metafísica 1 de la UNED. Hoy vamos a hablar de la fenomenología y la metafísica. La fenomenología, como sabes, es una rama que se inició sobre todo con Husserl y luego ha tenido continuadores con Heidegger, y vamos a ver hoy la diferencia entre Husserl, Heidegger y los últimos autores que tratan de la fenomenología: Merleau-Ponty, Sartre y Ricoeur. Así que vamos allá, la fenomenología y la problemática de la metafísica. La fenomenología, fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX, es una renovación filosófica que busca superar algunas limitaciones y aporías de la metafísica clásica. Su método es retornar a las cosas mismas, es decir, analizar los fenómenos tal como se manifiestan a la conciencia, sin tener tantas presuposiciones metafísicas o teóricas, ¿no? Sin tener un esquema de conocimiento tan predefinido como lo tenía Kant. Este retorno implica plantear las respuestas ontológicas y epistemológicas tradicionales, pero sustituyendo la búsqueda de fundamentos trascendentes, algo que esté más allá, por una indagación directa en la experiencia vivida, confiar en lo que estás viendo y sintiendo. Pero el desarrollo posterior con Martin Heidegger transforma y complejiza esta metafísica fenomenológica. ¿Qué es lo que aporta Husserl y cuál es su visión de la metafísica? Para él hay que partir de la reducción fenomenológica, que no es un rechazo de la metafísica, sino un replanteo de la misma. En su opinión, las aporías en las que había caído la metafísica clásica provienen de haber adoptado supuestos incuestionados, es decir, no haberlos sometido a revisión, como son la sustancia, la causalidad y el tiempo, porque no había analizado cuáles eran sus condiciones de posibilidad, cómo se daban. Para ello, Husserl utiliza el problema de el método de la reducción fenomenológica, que consiste en suspender, hacer una épogea de todas las creencias sobre la existencia del mundo exterior y simplemente centrarse en las cosas mismas y en los actos de conciencia, en cómo los fenómenos se presentan a la conciencia. Con esto quiere superar el dualismo cartesiano que había caído René Descartes al dividir todo en res cogitans y res extensa. El objetivo de Husserl es construir una metafísica de la conciencia, es decir, demostrar que sujeto y objeto son correlativos. Tanto el sujeto está dirigido a un objeto, hay una intención, que es la conciencia intencional de la que hablaba Brentano, y los objetos solo tienen sentido en cuanto que hay un sujeto que los percibe. Hay un concepto fundamental en Husserl que en alemán se dice Wesensschau, o intuición de las esencias, conocimiento directo e inmediato que no se basa en una experiencia sensible ni en una inferencia lógica, sino en la captación de la esencia misma, en la intuición directa, en esa primera relación que tenemos con las cosas. Husserl redefine la metafísica como un análisis de las estructuras eidéticas que constituyen el mundo de la experiencia. Este enfoque ha sido criticado por reducir el campo de la conciencia, dejando fuera aspectos fundamentales de la existencia y del mundo. ¿Qué hace Heidegger? Bueno, Heidegger, discípulo de Husserl, transforma la fenomenología al llevarla más allá del análisis de la conciencia y situarla en el ámbito del ser. En esa obra, Ser y Tiempo, de 1927, Heidegger critica la metafísica tradicional por el olvido del ser, es decir, por centrarse en, una vez más, las cosas mismas, es decir, los entes particulares, y en las estructuras de la conciencia, sin cuestionar qué es el ser en sí mismo, ¿no? Para Heidegger, la fenomenología es útil, pero tiene que centrarse en una ontología fundamental que explore las condiciones de posibilidad del ser en su totalidad, no en entes particulares. Así que, en lugar de analizar los fenómenos que se presentan a la conciencia, Heidegger investiga cómo el ser se manifiesta a través del Dasein, es decir, el ser humano entendido como ser en el mundo. El método fenomenológico para Heidegger ya no es una reducción trascendental, sino una interpretación del ser, una hermenéutica del ser que interpreta las condiciones históricas y contextuales en las que el ser se revela. Esto implica una crítica a la metafísica tradicional, porque, como decíamos siempre, Heidegger pone de manifiesto que se ha olvidado el estudio del ser y se prioriza el estudio de los entes, ¿no? ¿Cuál es la relación de la fenomenología con la temporalidad del ser?
Heidegger pone esto muy de relieve porque para él el ser como sustancia eterna, inmutable, lo entiende como un acontecimiento que se despliega en el tiempo, no algo dado, sino algo que se va dando. Es un gerundio. Este enfoque responde con la tradición de la metafísica occidental que había identificado el ser como presencia, es decir, como lo que está aquí y ahora, finalizado y concluido, ¿no? La temporalidad redefine la relación entre el sujeto y el mundo. Heidegger señala que el ser humano, el Dasein o Dasein, no es una conciencia aislada, como en Husserl, sino un ser en el mundo que está en relación con los demás y con su entorno. Este concepto implica que el ser no puede entenderse independientemente ni de las condiciones históricas, ni culturales, ni sociales en las que se encuentra. Esto es fundamental. Heidegger pone de manifiesto que el ser está en el tiempo y se está dando continuamente y está influido por el pasado, el presente, el futuro, los otros y las relaciones culturales. Cómo la fenomenología permite la superación de la metafísica, ¿no? Tanto Husserl como Heidegger intentan superar las aporías de la metafísica clásica, pero por caminos diferentes. Husserl intenta renovar la metafísica desde un fundamento seguro que sería la conciencia y los actos intencionales. Su enfoque es trascendental, busca identificar las estructuras universales que hacen posible toda experiencia. En cambio, Heidegger rechaza cualquier fundamentación trascendental y propone una deconstrucción de la metafísica para liberar al ser de las categorías que lo habían atenazado y lo habían reducido a un ente. Para él la fenomenología no puede fundamentar la metafísica, es simplemente una manera de cuestionarla, de transformarla, es una herramienta de trabajo, no es una solución definitiva, ¿no? La fenomenología posterior, pues son estos autores que cada uno lo ha llevado a un terreno: Merleau-Ponty, Sartre y Ricoeur. Merleau-Ponty critica a Husserl y Heidegger por olvidar el cuerpo, la dimensión corporal del ser humano. La fenomenología, según este autor, debe centrarse en la experiencia de vida del cuerpo como el lugar en que el sujeto y el mundo se encuentran. Este enfoque permite superar el dualismo entre lo físico y lo mental y propone una ontología basada en la encarnación, en cuanto carne, cuerpo. Jean-Paul Sartre, influido por Heidegger, desarrolla una metafísica existencial que pone énfasis en la libertad radical del individuo y en la contingencia del ser. Para Sartre, la fenomenología revela que el ser humano está condenado a elegir y a construir su propia existencia sin referencia a fundamentos trascendentales. Y por último, Paul Ricoeur introduce la dimensión narrativa de la fenomenología en su obra Tiempo y Narración, argumentando que la ontología tiene que incluir también los individuos y comunidades que están alrededor de nosotros. Estas narrativas muestran una comprensión del ser y del tiempo diferente que conectan lo particular con lo universal de manera dinámica. Como conclusión podemos decir pues que la fenomenología ha transformado la metafísica al replantear sus preguntas fundamentales y su método. Entre las principales contribuciones son el enfoque en la experiencia vivida. La fenomenología rechaza especulaciones abstractas y quiere situaciones vividas, se centra en analizar los fenómenos en la conciencia. Se critica el dualismo cartesiano porque pone una división entre el sujeto y el objeto. Heidegger destaca la temporalidad del ser, que es algo dinámico, no cerrado, alejándose de nociones como sustancia eterna o esencias cerradas, y la fenomenología incorpora la dimensión de la historicidad, es decir, el ser está en unas circunstancias históricas y culturales que influyen en su contexto. Bueno, la próxima semana seguimos con la clase número 6.